oncólogo. Doctor Elmer Huerta, ¿cómo estamos, Elmer? Gusto de saludarte, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Jesús Miguel, qué gusto de saludarte, encantado de conversar contigo, buenas noches a todos los televidentes. Vamos a escuchar entonces de inmediato para luego pasar a tu comentario, tu análisis, Elmer. José Carlos Gutiérrez dice lo siguiente, adelante control. Donde lamentablemente lo encontramos ya, como ustedes saben, con un cáncer de lengua que en ese momento no era operable. No era operable por el tamaño y no era operable por la localización. Así que después de hacer una junta médica se decidió que el mejor tratamiento para él era darle el tratamiento con radioterapia y con quimioterapia. Tratamiento que es duro, tratamiento que es largo, fueron 6 semanas aproximadamente que el ingeniero pasó por esto. En el interín, como bien saben ustedes, tuvo un accidente, se cayó, se fracturó la cadera, lo cual interrumpió por un tiempo corto felizmente, pero interrumpió de alguna manera su tratamiento de radioterapia. Y a pesar de la fractura y en camilla, lo teníamos que seguir tratando. El tratamiento no es sencillo, le causó mucha inflamación en la boca, mucha inflamación en el cuello, se le dificultaba mucho hablar y se le dificultaba mucho comer. Pero a pesar de eso, terminó el tratamiento. Cuando el tratamiento termina, hay que esperar un tiempo para evaluar la respuesta. Y en ese evaluar la respuesta, lamentablemente nos dimos con la noticia de que la enfermedad se había ido al pulmón. Encontramos un nódulo pulmonar que cambiaba bastante la historia de la enfermedad, porque ya no solamente nos teníamos que preocupar por la enfermedad en la lengua, sino también por una enfermedad que se había ido al pulmón. Una vez que terminó el tratamiento en la lengua, lo reevaluamos y nos dimos cuenta que había habido una buena respuesta. No completa como nos hubiera gustado, pero había habido una buena respuesta. El ingeniero aguantó y su cuerpo resistió y el tumor se redujo. Y se redujo en un 40%, lo cual es una muy buena respuesta al tratamiento. Pero estábamos con la situación del pulmón. Y en una nueva junta médica se decidió, y en esto sí tengo que decirlo, a insistencias del mismo paciente. Él quería seguir luchando, quería seguir tratando de ver la manera de controlar su enfermedad. Y se optó por un tratamiento inmunológico, que es un tratamiento endovenoso, tanto para poder combatir lo de la boca como por lo del pulmón. El tratamiento inmunológico es muy bueno, pero también tiene sus efectos secundarios. Y producto de esos efectos secundarios, pues él presentó problemas respiratorios hace 2 días. Comenzó a faltarle un poco el aire, se le puso oxígeno, comenzó a faltarle más el aire, se comenzó a hinchar. Al final, ayer en la noche, ya él estuvo inconsciente. Y bueno, al final del día de hoy, como dijo muy bien el doctor Aguinaga, el ingeniero Fujimori falleció. ¿A qué hora falleció? Falleció aproximadamente a las 6 de la tarde, minuto más, minuto menos, pero alrededor de las 6 de la tarde. ¿Este tratamiento endovenoso es quimioterapia? Es un equivalente a quimioterapia. Doctor, es un equivalente a quimioterapia, acaba de decir el doctor José Carlos Gutiérrez, explicando de manera detallada, Fernando, Elmer, ahora que estamos los tres conversando acá, ¿qué nos quiso decir el doctor José Carlos Gutiérrez, que me imagino lo debes de conocer, Elmer? Adelante, te escuchamos. Claro que sí. Fernando, buenas noches. No te saludé anteriormente, gusto de saludar. ¿Cómo estás, Elmer? A ver, pues mira, lo que ha dicho el doctor es que el expresidente Fujimori ha tenido una recurrencia, una recaída del cáncer de la lengua que tuvo en el año 2008. En el 2008, como recordemos, en junio del 2008, él tuvo una biopsia y eso fue un cáncer, o sea, hace 16 años de eso. Las biopsias posteriores que se hicieron el 2008, el 2010, el 2011 y el 2012 revelaron que el cáncer ya no había regresado y de allí pues no se supo más hasta esta vez. Este es un ejemplo de que un cáncer
puede regresar a los años, incluso habiendo aparentemente sido controlado. Esa es la primera lección. Cuando lo que ha dicho el doctor es que cuando esta vez lo examinan al ingeniero Fujimori, él tenía una recurrencia, una recaída del cáncer en la base de la lengua, en la parte de atrás de la lengua, que por esa localización tan difícil que está atrás no lo podían operar. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Controlar la enfermedad con una combinación de quimioterapia y de radioterapia. Recordemos, la quimioterapia son medicamentos que se ponen en la vena para tratar de controlar el cáncer, y la radioterapia usa unas máquinas de rayos X para dirigir los rayos al lugar en donde está el cáncer. Eso lo tuvo. Se interrumpió, nos dijo, por la caída, pero hubo lo que se llama en oncología una respuesta parcial, es decir, disminuyó en 40% el tamaño del tumor. Pero allí, lo ha dicho el médico, de que encontraron una nueva complicación. ¿Cuál? De que este cáncer ya había dado una siembra al pulmón. Eso se llama un nódulo pulmonar. Entonces, como lo ha dicho el mismo médico, esto cambia completamente ya el abordaje del caso, porque ya se convierte en un caso de cáncer que presenta una recurrencia, una metástasis en pleno tratamiento de quimioterapia y radioterapia. ¿Qué es lo que decidieron? Y aquí otra lección. Muchas veces a esta edad, a los 85, 86, 87 años, muchos pacientes ya no desean nada. La familia no desea nada. Los médicos dicen, ya no vamos a dar nada. Pero acá lo ha dicho el médico. El señor Fujimori quiso que le den tratamiento. Él lo pidió. Y entonces el paciente siempre manda. Entonces se le explicaron probablemente los efectos que iban a haber y él escogió recibir el tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento? Ya no es quimioterapia, sino es inmunoterapia. ¿Qué es la inmunoterapia? La inmunoterapia comprende un grupo de medicamentos que lo que hacen es usar el propio sistema de defensa del cuerpo para atacar al tumor. Hay varios de estos medicamentos. El pembrolizumab es uno de ellos. Hay muchos, Avastin es otro de ellos. Hay muchos de estos medicamentos que se usan ahora con la idea de que el sistema de defensa del cuerpo sea el que ataque al tumor. Y acá viene algo importante, y esto tiene que ver con el fallecimiento del día de hoy, y lo ha dicho muy claro el doctor. Si bien es cierto, estos nuevos medicamentos de inmunoterapia son muy buenos, también tienen efectos secundarios graves, y el médico lo ha dicho claramente. Esto pueda que haya sido un efecto secundario del medicamento, porque a los días de haberlo recibido, él ha empezado con el problema pulmonar, empezó a hincharse y eso lo ha llevado a la muerte. Entonces, yo creo que por lo que ha explicado el doctor, y esto tendría él obviamente que decirlo nuevamente, parece que lo que ha ocasionado la muerte del señor Fujimori es el tratamiento que se le ha dado del cáncer, no el cáncer mismo. Así es que eso es lo que yo he escuchado, compañeros, en lo que ha dicho el médico. Elmer, y si bien esto es algo serio, pero el doctor lo ha dicho con toda sinceridad y honestidad, ¿no? Que el efecto secundario podría haber sido fatal. Esto no tendría que llevar a revisar esto. Podría tratarse, estoy un poco extremando y aventurando hipótesis, mi pregunta puede sonar un poco abusiva, pero podría llevar esto a plantear si es que ha habido o no negligencia médica, o porque suceda esto a alguien que probablemente igual ya estaba desahuciado, pero que haya sucedido esta complicación por un efecto secundario de este tratamiento. ¿Podría haber o discutirse un caso de negligencia o de una mala decisión médica, o sería muy aventurado decirlo? A ver, la definición de una negligencia médica es que se use un medicamento o que se haga una cirugía, por ejemplo, en contra de las normas que ya están establecidas en los protocolos de tratamiento, ¿verdad? Bueno. Y el paciente, en este caso, de acuerdo a lo que ha dicho el médico, él ha pedido el tratamiento. O sea, él debe haber firmado algún tipo de consentimiento que le estaba consintiendo. Yo estoy seguro, no lo ha dicho el médico, pero yo estoy seguro, y cada vez que
que se dan estos medicamentos, Fernando, al paciente se le explica los pros y los contras del tratamiento y estoy seguro que el ingeniero firmó su consentimiento. Entonces, esto no es mala práctica ni es negligencia de ninguna manera. Esto se puede ver con cualquier tipo de tratamiento. Es más, ocurre todos los días en cualquier hospital del mundo, no solamente con estos medicamentos de inmunoterapia, sino con cualquier tipo de medicamento. En el mismo sentido, Elmer, a ver, Fujimori tuvo cáncer por muchísimo tiempo. El cáncer a la lengua era conocido, entraba y salía del hospital, el tratamiento, etcétera, etcétera. Parece que se recuperaba, incluso llegó a decir que quería ser presidente de la República. Tenía un buen ánimo, digamos. En ese tiempo se puede, digamos, es previsible que ocurran este tipo, digamos, de problemas, que el cáncer corra a otra parte del cuerpo. Y si la caída del presidente agudizó la enfermedad de Fujimori. Sí, la caída no tiene nada que ver con el cáncer, es otro evento, es un evento que se llama intercurrente. Con relación a tu primera pregunta, pues las veces que hemos escuchado de las lesiones en la lengua del ingeniero Fujimori fueron hasta agosto del 2012. Sí, perdón, Elmer, te interrumpimos porque estamos viendo un tuit de Kenji Fujimori, el hijo menor, el Benjamín de la familia, que dice: mi padre, Alberto Fujimori falleció hoy dignamente, al lado de nosotros, su familia, y en libertad, como lo merecía. Su amor y sabiduría siempre vivirán en nuestros corazones. Estoy orgulloso de ti. Daría mi vida una y mil veces por ti. Te amo. No sabes cómo te extraño. Bastante sensible. El más querido, evidente, sí, ante el público, ante el pueblo, el más querido de Alberto, Kenji. Sí, en comparación con, ¿no?, con el tuit de Keiko, qué diferencia, ¿no? Bueno. Decías, Elmer, decías. Sí, perdón, Elmer, bueno, lo que decía era que escuchábamos de los problemas que tenía en la lengua, de esas lesiones, que en esa época ya fueron displasias, ya no fueron un verdadero cáncer, ¿verdad? Porque todo estaba hasta agosto, el 23 de agosto del 2012. A partir de agosto del 2012 ya no hemos vuelto a escuchar más de las lesiones de la lengua. Durante todo el periodo que el ingeniero Fujimori estuvo recluido, estuvo preso, no se volvió a escuchar más de la lengua. Salía a sus chequeos y allí fue que desarrolló otros problemas crónicos, una fibrilación auricular, su artrosis, etcétera. Eso lo desarrolló, pero nunca más volvimos a escuchar de lo que tuvo en la lengua hasta esta vez. Entonces, como para responder a tu pregunta, Jesús Miguel, puede verse esto, que un cáncer que parece que está controlado en un momento, sí, pueda que regrese muchos años después. A pesar de los controles. A pesar de los controles puede regresar, aunque acá no sé, no conozco el caso, él dice que el médico acaba de decir, ¿verdad? El doctor acaba de decir, el doctor Gutiérrez creo que se apellida, ¿verdad? Sí. José Carlos Gutiérrez acaba de decir que él ha presentado una lesión en la parte de la lengua, la parte que por su localización no pudieron operar. Sí. ¿Eso pudo haberse detectado a tiempo? No sé, eso es algo que el médico tiene que contestar. Supongo que él estuvo en chequeos constantes, eso no lo podría decir. Correcto, muy bien. Elmer, y una última pregunta. ¿Es común que la metástasis se produzca entre un cáncer que está localizado en una zona en la boca, y de allí, en este caso en la boca, en la boca, pero bastante en la base de la lengua, hacia adentro, en la base de la lengua, y de allí se desplace con una siembra, fue el concepto que utilizaste, hacia el pulmón, que no es el órgano inmediatamente vecino? ¿Es común que suceda esto? Sí, se puede ver, se puede ver. El cáncer tiene una característica fundamental, es de que tiende a viajar a lugares alejados usando lo que se llaman las vías linfáticas. Y hay comunicación entre las vías linfáticas de esta zona de la orofaringe, de la faringe, de la laringe y la vía respiratoria. Entonces, a través de esos vasos linfáticos es posible que este cáncer haya ido al pulmón, como lo ha explicado el doctor Gutiérrez. Entonces, en resumen, el señor Fujimori lo que ha tenido es un cáncer en la lengua hace ya 16 años, que estuvo aparentemente controlado, no se volvió a escuchar de este cáncer desde el 2012 y 12 años después aparece el cáncer en la base de la lengua, en pleno tratamiento de quimio y radioterapia, aparece un nódulo pulmonar
cambian de tratamiento, inmunoterapia, y de acuerdo a lo que ha dicho el doctor Gutiérrez, este tratamiento tiene sus efectos positivos, pero también sus efectos negativos, y eso es lo que habría ocasionado quizás, eso lo digo incondicional porque sería el médico que lo va a tener que reafirmar. Lo ha dicho claramente. Sí, lo ha dicho claramente. Es importante que lo reafirme. En otras palabras populares, el chino se la jugó, para ser sinceros. Eso es lo que dijo. Exactamente. ¿No es Y eso cierto? es importante. La independencia de un paciente es importante. De todos estos casos, Jesús Miguel, Fernando, siempre tratamos de obtener lecciones, algo que nos vaya a servir. Acá hay varias lecciones. Una de ellas es esta. Yo quiero luchar contra el cáncer y yo voy a hacer todo lo posible hasta el final. Esa es mi decisión. Esa es una. La otra, la que hemos dicho, muchos años después de haberse controlado un cáncer, pueda que reaparezca. Sí, puede reaparecer. Y lo último que también me parece importante es lo que se manifestó de que él, cuando lo quisieron llevar al hospital, él dijo no. Eso lo dijo, me parece, un familiar o no sé si fue el doctor Aguinaga, yo quiero quedarme aquí en mi casa. El Con mi doctor familia. Aguinaga dijo eso, el doctor Aguinaga. Eso es efectivamente. importantísimo también. Esa es una decisión al final de la vida que todos tenemos que tomar. ¿Dónde quiero morir? ¿En mi casa o en un hospital? Eso es otra lección importante. Ya me hiciste recordar a tu libro, Elmer. Muchísimas El buen morir, ¿no? Muchas gracias, doctor Elmer Huerta, autor, como recuerda Jesús Miguel, del libro El buen morir, que viene a cuento de lo que estamos hablando. Siempre se puede aprender de la muerte y siempre hay que prepararnos para morir bien. Con Chao, independencia. Fernando. Chao, Jesús Miguel. Hasta la Cuídate, próxima. un fuerte Buenas noches abrazo, con un todos. fuerte Chao. abrazo.